El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 9 de junio del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, o seguirnos a través de nuestras plataformas digitales en TuneIn o YouTube. Simplemente les comento alguna información antes de iniciar conversación con nuestro primer invitado. Sin duda alguna, la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a Venezuela, tema que habíamos comentado hace algunas horas, es la noticia destacada. Él se reunió con Nicolás Maduro en medio de investigaciones por crímenes de lesa humanidad. Esta es la tercera visita, dice Infobae, de Karim Khan a Venezuela. Tiene como objetivo hacer seguimiento al memorando de entendimiento suscrito entre el régimen chavista y el Alto Tribunal en noviembre de 2021. El señor Karim Khan viene de una reunión, mejor dicho, una visita a Colombia. Y para hablar acerca del ámbito internacional, incluyendo, ¿por qué no?, este viaje de Karim Khan, tenemos vía Zoom a nuestro primer invitado, el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista, nos acompaña. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Mucho interés, profesor, de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Tiene que ver con la comunidad internacional en nuestro país. Y sin duda alguna, tema destacado esta visita, incluso el encuentro entre Karim Khan y Nicolás Maduro. ¿Cómo lo interpreta usted? Lo escuchamos. Bueno, creo que es muy importante, como tú bien lo has dicho. Se está desarrollando el debido proceso, que en los países democráticos, transparentes y en las organizaciones responsables, el debido proceso es sagrado. Y el debido proceso le otorga muchas o algunas prerrogativas al investigado. Eso lo quiero subrayar porque de inmediato empiezan que esta sentencia tiene que haber salido, que el fiscal está con Nicolás Maduro, que la corte está a favor. No, son procesos lentos, complejos, donde además, insisto, el investigado puede apelar y reapelar. Esas son las garantías que se dan en las instituciones serias y responsables para que no vaya a haber una violación de derechos o un maltrato del investigado. Eso lo aprovechan algunos, eso lo está aprovechando Venezuela. Ahora, me parece que esta metodología del fiscal de visitar a los países que están siendo objeto de investigaciones es una metodología interesante porque es una presión que se suma. Aquí todo hay que medirlo con mucho cuidado porque los organismos internacionales no tienen la facultad para usar las armas, porque el fiscal no puede venir con un ejército a detener a nadie. Eso no existe. El fiscal puede hacer llamados, puede dar declaraciones o puede hacer visitas, y eso es positivo. Eso es positivo porque el fiscal obviamente les va a recordar los temas pendientes y les va a insistir que por los temas pendientes es que la investigación avanza, porque si se respetaran los derechos humanos, la investigación no avanzaría. Entonces yo creo que es una buena metodología que se suma a la presión. La presión es el expediente, la presión es que los magistrados están a la espera de iniciar la investigación, pero la presión de las visitas del fiscal también son positivas. Se nos ha dicho de manera extraoficial, profesor, que la expectativa es que se anuncie la definitiva instalación de una oficina o la llegada de un equipo permanente de la Fiscalía a Venezuela como parte del memorando de entendimiento. ¿Qué opina usted? Y si cree, por otra parte, que eso es posible en las actuales circunstancias. Bueno, Nicolás Maduro no vive las mejores circunstancias. La situación financiera se torna cada vez más difícil,
La comunidad internacional está muy atenta a todas sus decisiones porque la posición de la Casa Blanca y la posición de la Unión Europea es que cualquier avance en materia de sanciones tiene que ir acompañado de un compromiso serio, de un compromiso responsable que debería salir de México. Eso en primera instancia, pero pudiera salir también de negociaciones informales, pero que implique cumplimiento, no un texto que se va a firmar y se va a archivar. La comunidad internacional está muy clara. La Casa Blanca además vivió la experiencia de Barack Obama con Raúl Castro, donde Barack cedió para dar buenas señales, para dar una imagen positiva ante América Latina frente a este mito del imperialismo maldito. Barack Obama asumió otra actitud y lo que hizo Raúl Castro fue burlarlo, mentirle sistemáticamente. Eso lo tiene muy claro los Estados Unidos y el Partido Demócrata en particular, y no lo va a volver a repetir. De tal manera que para que haya una real flexibilización mayor o un movimiento de las sanciones, es indispensable avanzar en lo que Miraflores no quiere avanzar. De tal manera que en este contexto financiero difícil, político difícil, complicarse también con la Corte, pues no sería la decisión más acertada. Pero como son unos gobernantes impredecibles y lo único que les preocupa es perpetuarse en el poder, cualquier cosa pueden hacer. Saben que lo controlan todo a nivel interno, al interior del país. Pero sería una de las peores decisiones. No ocurrió en el caso de la Oficina de Derechos Humanos con la señora Bachelet, pero también es cierto que le han puesto muchas limitaciones para poder actuar. Sin embargo, la oficina se instaló en Caracas y eso es positivo. Siempre es mejor estar en Caracas que no estar, porque la ayuda puede ser un poco más efectiva y un poco más dinámica. Curioso que mencione México, profesor, porque una de las condiciones imposibles que colocó Nicolás Maduro para retomar las negociaciones es que se detuviera la investigación ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué opina usted sobre este punto en específico? Por favor, Alejandro, tú empezaste de la mejor manera, un imposible, ya tú lo dijiste, tú respondiste la pregunta, ahora yo debo agregar, cada día inventarán una cosa nueva, pero cada día se les complica más el panorama, porque sí, los gobiernos autoritarios están demostrando su respaldo. En pocas horas va a estar el presidente de Irán, que vive uno de sus peores momentos allá en Irán, donde la población está entendiendo la represión que significa la revolución islámica chiita, donde la mujer está entendiendo muy claramente el papel miserable que juega dentro de ese proceso. Bueno, ese gobernante viene por América Latina y obviamente Venezuela es uno de sus destinos. Pero ¿qué significa eso? ¿Que se va a fortalecer la economía venezolana? ¿Que va a haber más expansión? No, todo lo contrario. Que cualquiera que hubiera pensado en invertir en una posibilidad de apertura, en esta ficción de la normalización, pues cada día va a estar más prevenido, porque las amistades dicen mucho de quién eres, y las amistades son la visita del canciller ruso, la visita del presidente de Irán o la visita a los dictadores más autoritarios del Medio Oriente. De tal manera que creo, volviendo al tema de la Corte, creo que complicar la relación con la Corte es la peor decisión, porque el panorama se torna económicamente muy difícil y políticamente también. Profesor, yo le preguntaría dos cosas. Uno, ¿qué cree usted que puede ocurrir si avanza esta investigación? Todo parece indicar que va a ser así, o al menos esa es la expectativa que existe en nuestro país, entre organizaciones de derechos humanos. Número dos, ¿cómo lee usted justamente, digamos, esta red que se ha tejido entre regímenes autoritarios que, bueno, buscan aparentemente entre todos su supervivencia? ¿Qué puede decirnos? Bueno, empiezo por la última porque es la más evidente. Obviamente, los que tienen un enemigo común se tienden circunstancialmente a unificar. Esa relación China-Rusa es muy inestable. Ahí hay una tradición de enfrentamiento. China está celebrando enormemente el fracaso ruso. China sabe que en la zona Indo-Pacífica no hay competencia.
que Rusia no es ninguna competencia, que si estaba débil, si era considerada una economía de cuarta o de quinta categoría, con lo que está viviendo, se va a los últimos lugares del ranking. De tal manera que son unas relaciones muy agarradas de hilitos, todas para atacar a Occidente, los valores occidentales, la democracia, los derechos humanos y en particular el papel de los Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos y Occidente tampoco lo están haciendo muy bien. Han desaprovechado oportunidades como fue, por ejemplo, la pandemia. En la pandemia Estados Unidos ha debido ser el líder del apoyo a los países en desarrollo, como una vez lo fue después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall. Había que construir un nuevo Plan Marshall, pero la miopía, la polarización, el enfrentamiento entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano está desgastando a Estados Unidos, lo está deteriorando y lo está aislando. En los graves errores de Donald Trump todavía se viven. Retirarse del acuerdo transpacífico, no avanzar en el acuerdo transatlántico. Bueno, entonces ante estas debilidades, ante estos errores, pues los enemigos se unen. Una unión, repito, muy circunstancial. Los enfrentamientos tanto de China, Rusia contra los musulmanes, en China son perseguidos, pero ahorita tienen... Creo que nuestro invitado o nosotros tenemos problemas de internet. Si le parece al equipo, vamos a la pausa en tanto restablecemos contacto. Si no recuperamos la conexión con el profesor Félix Gerardo Arellano, vamos a tratar de contactarlo por teléfono para que termine la idea, porque no es menor lo que él menciona, el papel, por ejemplo, de China, sin ir más lejos. Ahora mismo hay un contencioso abierto sobre la supuesta instalación de una base de espionaje en Cuba. De hecho, el gobierno cubano ha tenido que salir a desmentir esta posibilidad. Pero al regreso seguimos conversando acerca de estos temas. Ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Ante el agobio diario, siempre RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, conversando con el profesor Félix Gerardo Arellano acerca de la comunidad internacional y nuestro país. Y mencionaba el profesor, o digamos desarrollaba una idea en relación al papel de China
su alianza con Rusia en este momento, bueno, en medio del conflicto, de la guerra con Ucrania, pero yo agregaría un tema adicional, profesor, me interesa mucho su opinión. Sabe usted, en las últimas horas surgió la versión sobre la supuesta instalación de una base de espionaje china en Cuba, tras reportes de inteligencia de los Estados Unidos. Aparentemente manejaba el gobierno norteamericano, y esto lo tomo de CNN, que existía una autorización y evidentemente allí comenzaron los análisis y, digamos, paralelos con la crisis de los misiles. El vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosio tuvo que salir a negar esa posibilidad. ¿Cómo interpreta usted este tipo de informaciones que no son nuevas en medio de lo que estamos hablando y el contencioso y la comunidad internacional? Lo escuchamos. Bueno, tú de nuevo lo has respondido en buena medida, ¿no? Estamos en un ambiente muy tenso a escala mundial con la invasión a Ucrania, con las alianzas china-rusa frente a esa invasión. Creo que Europa está tratando de romper este conflicto, esta polarización tan dura que se está viviendo, los encuentros entre Macron y Xi Jinping, pero en un ambiente de tanta tensión, pues las falsas noticias, la manipulación de la noticia puede ser una chispa peligrosa. Ese proyecto, tú bien lo señalabas, no es nuevo. Eso fue lo que dio origen a la crisis de los cohetes, cuando la vieja Unión Soviética pretendía instalar su base militar en Cuba. Y eso fue un punto que prácticamente estaba a punto de llevarnos a la Tercera Guerra Mundial. De tal manera que muy delicado lo estamos viviendo constantemente con Taiwán. Todas estas maniobras chinas son para generar tensión. Y bueno, yo creo que en el fondo ellos quisieran que el gobierno de Taiwán se rindiera sin disparar, pero ese es un sueño. Entonces, mira, muy delicado. Creo que todo este tipo de información hay que manejarla con mucha prudencia, con mucha confirmación, porque creo que la idea es echar leña al fuego y eso tendría consecuencias terribles para toda la humanidad. Ahora, profesor, en este contexto, el destino político de nuestro país, que está aliado en este momento, bueno, con todo este tipo de gobiernos y regímenes que están enfrentados a Estados Unidos, a Europa, a Occidente, ¿cómo lo ve usted? Y sobre todo pienso en el papel de América Latina, los gobiernos de izquierda, que muchos de los cuales han decidido abrazar, apoyar a Nicolás Maduro, como quedó en evidencia en esta cumbre organizada por el presidente de Brasil. Lo escuchamos. Bueno, a mí siempre me ha parecido muy delicado que América Latina haga silencio, porque si algo ha caracterizado a América Latina es ser una zona libre de armas nucleares y libre de ese tipo de carreras armamentistas, sobre todo las nucleares en particular. Pero bueno, ahora en estos aires de enfrentamientos ideológicos pareciera que todo cabe. Grave error. Bueno, tú ya lo señalaste de nuevo, el fracaso de la cumbre en Brasilia. El fracaso de la cumbre en Brasilia tiene un nombre y apellido, tiene un responsable fundamental y casi exclusivo, Lula da Silva. Lula da Silva destruyó su cumbre cuando la convirtió en una reunión ideológica, cuando la convirtió en una reunión para rendirle culto al gobierno de Venezuela. Pues ya allí empezó el fracaso, ya ideologizó el proyecto y ya sabemos las perspectivas, que a veces si algo avanza va a ser bajo división, bajo enfrentamiento. Entonces, bueno, Lula no quiere aprender la lección, cree que seguir repitiendo el discurso anacrónico, repetitivo, historicista le va a dar resultados. Bueno, yo creo que ya entendió que Boric, el presidente de Chile, Gabriel Boric, rechaza cualquier relación mecánica en materia de derechos humanos. Porque alguien sea socialista lo tengo que apoyar inmediatamente. No, si el expediente de derechos humanos es el de Nicaragua, es el de Cuba, es el de Venezuela. Entonces, bueno, eso
da una señal positiva, pero a países como México, como Argentina, como Brasil, bueno, están jugando un papel lamentable, un papel de silencio, un papel complaciente y cómplice en la violación de los derechos humanos, y eso es muy delicado porque cuando se genera el precedente, pues después parar la escalada es mucho más difícil. Ahora, sobre una posible transición en nuestro país, profesor, ¿qué opina usted? ¿La ve ¿Una posible? Transición a la democracia, o sea, en las actuales circunstancias, claro. sobre todo tomando en consideración lo que ha sido el papel de la comunidad internacional para alcanzar ese objetivo? ¿Lo ve lejos como un objetivo posible? ¿Qué opina usted? Posible siempre será. Todo en los procesos sociales puede ser posible con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Nada se resuelve de la noche a la mañana. Aquí hemos cometido muchos errores todos. Seguimos cometiendo graves errores en la oposición democrática, la división, la fragmentación, las agendas personales, los enfrentamientos son triunfo para el autoritarismo. De tal manera que los errores son de todos lados, pero las posibilidades siempre van a estar presentes. Ahora, eso implica esfuerzo y hemos perdido oportunidades. Todo eso hay que evaluarlo. Esto no es que es imposible porque jamás podrán salir. Bueno, así se veía Pinochet en Chile y salió, así se veía el apartheid en Sudáfrica y cayó, así se veía la cortina comunista y se desplazó, pero requiere esfuerzo y requiere unidad, que es lo que más nos está costando entender y lograr. Finalmente, profesor, una de las noticias internacionales el día de hoy para América Latina sin duda tiene que ver con el posible anuncio de un cese al fuego entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, muchos de los cuales, o sea, de sus miembros están ahora mismo en Venezuela. ¿Eso qué impacto puede tener en el contexto? Y justamente con relación a lo que estamos conversando, si finalmente se concreta, si hay un avance o no, lo escuchamos. Yo, después de los pocos días que lleva el gobierno de Petro, creo que todo hay que tomarlo con mucha cautela, porque es un mar de contradicciones lo que se está viviendo. Creo que se firma en la noche y se incumple el día siguiente. Esa ha sido la tendencia. Ojalá se firme, ojalá se cumpla, y ojalá incluyera paz en Venezuela. Y esa parte sí, pues hay que dudarla plenamente porque Venezuela no está negociando. Puede estar observando, puede estar garantizando, pero no se está negociando el papel de esos grupos irregulares en nuestro territorio nacional. Y ese es un anexo del acuerdo, porque dejarán de atacar en Colombia, pero están aquí y están armados acá. Eso es muy grave. Eso debería considerarse, pero obviamente no se va a considerar porque si los dejaron entrar y si los han dejado permanecer, alguna razón tienen. Y eso, todo eso es, nada de eso es transparente. De tal manera que me lo tomo con mucha cautela todos los acuerdos de Petro, porque bueno, ya está confirmando que es explosivo, que es un mar de incertidumbre, de tal manera que no podemos garantizar nada, ¿no? Empezó con una línea dialogante, centrista, y la mandó al traste, y ahora se está radicalizando. Un día se insulta con los negociadores de la paz total, al día siguiente se abrazan. Entonces no se percibe estabilidad en la administración de Petro, y por eso hay que tener mucha cautela con lo que está ocurriendo. Profesor, gracias por atendernos, acompañarnos. Sabemos que tiene compromisos que cumplir. Nosotros a esta hora vamos a la pausa, vamos a publicidad. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Y ahora quiero hablarte de Tavola Calda Ristorante, una experiencia culinaria única, exquisita, en un lugar de ensueño. En Tavola Calda Ristorante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana. Platos generosos, elaborados con ingredientes naturales, siempre más allá del placer de una buena comida. Tavola Calda Ristorante, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. La cocina italiana siempre al día. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la comunidad internacional y nuestro país, en un ambiente muy tenso, como decía nuestro invitado anterior. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate el embajador, quien fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil, Milos Alcalá, y gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, contento de estar contigo. Pues mucho interés de conocer su opinión, Alicia, acerca del tema que nos ocupa. Le pedía un primer comentario, embajador, acerca de la noticia más destacada probablemente para nuestro país, que tiene que ver con la nueva visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a Venezuela. ¿Cómo lo interpreta usted y sobre todo qué expectativa tiene? Lo escuchamos. Sí, ese es un tema sumamente importante porque con mucha claridad el fiscal ha asumido posiciones muy claras y utilizando aquella máxima, lo cortés no quita lo valiente, ha ido directamente a destacar su papel como fiscal. Ya en estos momentos ya no depende solo de lo que el fiscal vaya a realizar, sino de los pasos internos que de la Corte Penal Internacional se den. Pero creo que es sumamente importante el eliminar cualquier acción que pueda realizarse para tratar de señalar que el fiscal tiene una posición tomada en uno o en otro lado, lo que permite una recusación. Yo creo que, por supuesto, es un papel importante el que está realizando el fiscal y hasta este momento hemos visto con mucha claridad estos pasos que ha dado hasta este momento. De manera que yo, por supuesto, no ha trascendido nada de lo que se ha hablado, pero eso es parte de esa diplomacia y al mismo tiempo de esa gestión como fiscal del Tribunal Penal Internacional. Se nos ha dicho, embajador, que existe la expectativa de que finalmente se abra una oficina o se instale un equipo permanente de la Fiscalía de la Corte en nuestro país. ¿Cree usted que esto es posible? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo ve usted esa condición imposible que ha colocado Nicolás Maduro para retomar negociaciones con la oposición, que consiste en la paralización de la investigación que se adelanta sobre Venezuela? Lo escuchamos. Bueno, sería realmente otro paso negativo si los negociadores dejan de lado un tema crucial como este, que no solamente la Corte Penal Internacional, sino que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas,
los informes que se han dado, la Comisión Especial de la Organización de Estados Americanos, de manera que ese además no es un proceso que depende de unos negociadores en México para eliminar, porque ya el proceso está iniciado. Sería realmente absurdo el intervenir en el tema de la justicia internacional con una posición que no tiene sentido ninguno, porque no es un tema de negociación. Las negociaciones tienen que ver con todos los compromisos hacia el cumplimiento de la Constitución, todo lo que significa el ir hacia unas elecciones libres, eliminar las inhabilitaciones, soltar a los presos políticos, permitir que los venezolanos todos, sin excepción, puedan votar en las elecciones. Eso es lo que los negociadores quieren y no el tema de la Corte Penal Internacional. Quisiera preguntarle, embajador, tomando en consideración que saca el tema a colación, el papel de la comunidad internacional ahora mismo para impulsar una transición en nuestro país. Hemos visto cómo, digamos, Nicolás Maduro ha buscado aliarse o fortalecer, mejor dicho, sus alianzas con regímenes autoritarios. De hecho, se espera la próxima visita el domingo del presidente de Irán a Venezuela, luego de esta gira que ha realizado, que lo ha llevado a países como Arabia Saudita o Turquía. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Comenzaría señalando que evidentemente Venezuela tiene que tener relaciones con todas las naciones del mundo. Y eso ha sido una parte de la diplomacia venezolana en la época democrática también. En segundo, notaría que es el fin de un aislamiento o de un autoaislamiento, entre otras razones, por el temor a la Corte Penal Internacional, y comienza a moverse. Pero bien grande, de allí a tratar de llevar la idea del éxito mundial de la gira, de que Venezuela ha llevado a recibir, como señaló el presidente Maduro, la fuerza de sus hermanos y el apoyo de nuestros hermanos del mundo. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Ahora, evidente, ¿qué fue lo que hizo en esa gira? Bueno, fue una toma de posesión en Turquía, donde venden con bombos y platillos la presencia de él. Lo vemos en una mezquita al lado de su primera combatiente. ¿Pero al lado de quién? Bueno, de Víctor Orbán, de Hungría, el primer ministro de Hungría, y del primer ministro de Armenia. Ninguno de ellos son parte de una revolución, sino que son representantes de una derecha muy especial. No veo ahí ningún hecho revolucionario. Y Arabia Saudita, precisamente, recuerdo que en esa especie de defensa que le hizo Lula a Maduro, dijo, bueno, critican a Maduro por violaciones de derechos, pero no dicen nada de Arabia Saudita, que ese sí viola derechos humanos. ¿Y a dónde va después de ese aplauso de Lula? A Arabia Saudita. Entonces, a lo que voy es, no digo no tener relaciones con Arabia Saudita o tener una relación de Turquía, pero venderlo como un modelo revolucionario de respaldo y de satisfacción por lo logrado es como un poco exagerado. Sí, reitero lo que decía antes, está buscando vender la imagen de que el aislamiento se ha fracturado, pero esos no son modelos democráticos ni modelos de países que, y a lo que se suma a lo que dices tú, la visita del primer ministro del Irán y de otros componentes te muestran, pareciera que nuestro norte ya no es el sur, nuestro norte es el Medio Oriente. Ahora, el papel de la comunidad internacional, embajador, para pensar en una transición a la democracia, creo que no estamos, bueno, no sé qué opina usted, en el mejor momento, y ha habido un cambio tremendo. 3 años atrás la situación era absolutamente distinta, me refiero al apoyo de la comunidad internacional, incluso de los países de América Latina, para alcanzar una transición en nuestro país. ¿Qué opina usted? Sí, en algún programa anterior hemos señalado que el futuro de Venezuela depende de nosotros los venezolanos. Ningún país, por más interesado en que Venezuela regrese al sistema democrático,
y el de vigencia de los derechos humanos nos va a sacar las castañas del fuego. Si no hay un liderazgo claro, si no hay una posición unida, si no hay un cambio de las situaciones actuales, si se siguen utilizando torpezas como acabar con el gobierno interino, pues evidentemente la comunidad internacional no va y no debe además intervenir en un tema venezolano. Entonces, cuando uno ve cómo han ido cambiando algunos de los países que antes no mandaban embajadores, hasta no tener una posición clara, pero cuando son los mismos negociadores de la oposición que reconocen al gobierno, bueno, los otros países no pueden ser más papistas que el Papa, no pueden ser más realistas que el Rey. Y esa es una constatación. El tema internacional es un apoyo siempre y cuando haya un liderazgo claro de cuáles son los pasos que deben darse para recuperar la democracia y la libertad en el país. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad, embajador. Al regreso quisiera referirme a este punto en específico, sobre todo lo que está ocurriendo internamente en la oposición. Usted menciona los pasos específicos para alcanzar ese objetivo. ¿Cómo lo ve usted en medio de esta larga campaña de cara a las primarias, las acusaciones cruzadas, las dudas incluso de lo que puede ocurrir en el proceso y después de celebrada la primaria en octubre? Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la comunidad internacional y nuestro país. Nos acompaña el embajador Milos Alcalay, y yo le dejaba una inquietud. Esto hemos hablado en varias oportunidades, embajador, y lo uno a la reflexión que usted comentaba, además que ha reiterado en este espacio, que el destino de Venezuela está en las manos de los venezolanos, pero ¿cómo ve usted este proceso interno de primaria y sobre todo lo que puede ocurrir después de la celebración de estas elecciones en octubre, tomando en cuenta las acusaciones cruzadas en medio de esta larga campaña electoral? Lo escuchamos. Sí, bueno, voy a tratar de ser un poco cauteloso con mis palabras, porque sin lugar a dudas estamos en un momento de mucha preocupación sobre el futuro de Venezuela. Creo y
hay que seguir apoyando a la comisión de primarias como árbitro que nos permite a nosotros buscar una cuestión, pero ya han pasado varios meses y en los mecanismos dilatorios que ha realizado el Consejo Nacional Electoral todavía no se tiene muy clara cuál es la posición, si con captahuellas, si sin captahuellas, en qué y a la larga las medidas que se han tomado son medidas que van a llevar en contra de una posición que era la que tenía que ser, de que todos los venezolanos en el exterior que quisieran votaran. Aquí en realidad el venezolano exterior no va a tener una elección sino varias. O sea, el problema es que hay una gran falta de motivación entre estos millones de venezolanos que están fuera, pero si tú los obligas a que estén registrados en el Consejo Nacional Electoral, yo por ejemplo, esas familias que tienen tantos años, los hijos ni siquiera están registrados en el CNE, pero si tienen cédula venezolana y pasaporte venezolano, ¿por qué establecer tantas cortapisas, no? Tiene que inscribirse, tiene que mandar a alguien desmotivado su foto con un mecanismo. Claro, si eres joven y manejas bien el internet es fácil, pero entonces no es una elección, son varios pasos que tiene que dar y eso va en una población desmotivada, es muy probable que la abstención sea muy grande. Ahora, para mí lo más importante de estas primarias no es tanto por el régimen que no va a querer entregar, sino definir el liderazgo de la oposición. No puede haber una oposición como la actual, en donde tienes 4 o 5 posiciones distintas. Y yo por lo menos veo, y cada vez se ve con más fuerza, la candidatura de María Corina Machado, que representa algo que va en contra de una complicidad, una cohabitación. Puede ser que surjan otros candidatos, pero hace falta un liderazgo que defina y que dé respuesta a lo que tú preguntabas anteriormente, es decir, no dejarle al grupo convocado por Petro a que defina cuál es el futuro de Venezuela, o Lula que diga cuál es la forma en que debe regir las relaciones con Venezuela, sino un liderazgo propio que defina. Eso a lo mejor no va a llevarnos a tener al presidente cuando debería ser, pero sí a definir una ruta, una brújula, un camino, y eso es lo más importante para mí en estas primarias. No puede haber un liderazgo fragmentado o líderes políticos que tratan de conservar su pequeño poder buscando métodos dilatorios o manipulación de sustitución de lo que debe ser la comisión de primarias, como está sucediendo en el exterior. Cuando uno ve la conformación de una serie de comités dirigida por partidos con una clara intención de por quién deben votar, eso no es la objetividad del árbitro, que tendría que haberlo tomado en sus manos la comisión de primarias, y en este momento faltan muy pocos meses para estas elecciones, lo que significa que tendrán que ceder frente, por una parte al CNE, que quiere decir el gobierno, y por otra parte a la plataforma que tiene posiciones encontradas. No es un momento fácil, pero al mismo tiempo termino con un optimismo, con una esperanza, porque creo que en el país cada vez más se busca una salida que nos permita enrumbarnos hacia la democracia, hacia la libertad, hacia los principios que nuestra Constitución consagra. Ahora, embajador, a partir de la elección de este liderazgo, ¿usted cree que pueden cambiar las cosas o no? Claro, dependerá obviamente, primero, cómo termina este proceso, pero y sobre todo, en segundo lugar, quién resulte electo, pero ¿cómo lo ve usted, insisto, en medio de estas acusaciones cruzadas durante la precampaña? Lo escuchamos. Tomando Bueno, esa es parte del drama sí, que estamos viviendo. No es posible tener en una situación en donde hay una dictadura, donde hay una autocracia, donde hay mecanismos de dominación como los que tenemos, posiciones tan divergentes. Eso significa que hay que hacer un esfuerzo y no es algo utópico. Venezuela lo hizo. El 23 de enero de 1958 habían partidos que tenían posiciones diametralmente opuestas, ¿no?
COPEI no hablaba con ADEA, tenía diferencias con URD no veía bien la conformación pero entendieron que era absolutamente necesario buscar una posición unitaria, y a través de esa posición de liderazgo unitario es que se logró enrumbar un modelo de democracia que fue aplaudido en todo el continente y visto exitosamente por lo que fue la Venezuela, con sus fallas, con sus críticas, pero que era realmente una isla en el entorno de América Latina. Y es posible volver a hacerlo, pero para hacerlo hace falta una posición amplia y un liderazgo único. ¿Y cree usted que esto es posible, embajador? Sí, creo que es necesario. Creo que es necesario. Si no, bueno, ya sabemos cuál va a ser el camino. Ya tenemos un cuarto de siglo, y si no hay una posición consciente, que es el deseo de la inmensa mayoría de venezolanos, inclusive de los chavistas disidentes, se habla mucho de las rupturas de la oposición, y es cierto, pero comienza también a resquebrajarse el chavismo-madurismo. Hay un descontento muy grande. Hay líderes muy destacados del chavismo que hacen a veces críticas más fuertes que los que hace la oposición en torno a lo que está sucediendo dentro. Y la gran habilidad es unirlos a todos. La única forma que hubo durante la Segunda Guerra Mundial de derrotar al nazismo, bueno, fue unir a Stalin con Churchill. Después se separaron y tuvieron diferencias y vieron modelos geopolíticos distintos, pero si no se hubiera logrado una unidad frente al nazismo, a lo mejor muchos países estarían hablando alemán hoy todavía. ¿Se refiere usted con esta analogía a lo que puede ocurrir en la oposición, o a qué se refiere, embajador? Claro que puede ocurrir. Si no hay la búsqueda de una alternativa clara, de un liderazgo claro, orientado hacia la defensa de los valores, de la democracia, puede ser fragmentada. Y creo que a la larga ninguna dictadura es absolutamente eterna, como algunos pretenden. Hay mecanismos ya de destrucción propia en donde puede derrumbarse un sistema totalitario. Pero si queremos ser actores de nuestro destino, es absolutamente necesario. Aquí a veces uno cree que, bueno, aquí hay como una posición de democracia. Lo primero que hay que hacer es consolidar una unidad. Y una vez consolidado, lo que se hablaba del mantra, un gobierno de transición, en la búsqueda después, consolidada la salida de una dictadura, ahí se podrá ver si va a ser un gobierno liberal, conservador, socialista, ecologista, pero en este momento no se trata de una elección porque no hay los mecanismos en donde puedan convivir las diversas fuerzas, y si se dispersan las fuerzas opositoras al régimen, pues por supuesto que el régimen será una minoría por la serie de mecanismos que utiliza, en donde permanecerá en el poder durante más tiempo. Embajador Milos Alcalá, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Era el embajador Milos Alcalá, quien fue representante diplomático de nuestro país ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Caterín Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.